Bueno, os voy a ir comentando lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a ver un algoritmo para convertir una gramática cualquiera en una muy concreta, donde las reglas son de una forma muy concreta. Lo que vimos, con lo que terminamos, voy a compartir pantalla. Ayer terminamos con la parte de limpieza de gramáticas. Y bueno, pues con lo que vimos ayer y los días anteriores, como ya os dije en la sesión de ayer, pues uno le pueden presentar una gramática libre de contexto y pedirle que la limpie. Entonces será quitarle los símbolos inútiles, las no producciones, las producciones unidad, después volver a comprobar que no se generó ningún nuevo símbolo inútil, y si se generó, quitarlo, y ya tendríamos la gramática limpia. Bien. Lo que vamos a ver hoy es cómo pasar una gramática limpia a forma normal de Chomsky. A ver, ¿qué son las formas normales? En cualquier ámbito científico, una forma normal es una forma estándar, digamos, admitida o definida de presentar las cosas. Por ejemplo, una forma normal es un autómata finito determinista. ¿Por qué? Porque dado cualquier autómata, sea como sea, con landamovimientos, no determinista, sea como sea, si es autómata finito, siempre se puede convertir en uno equivalente y que sea determinista. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues tiene la siguiente utilidad. Si yo quiero programar algo que realice modificaciones en un autómata input, yo como programador me será más fácil contemplar todos los casos y hacer la tarea si supongo una forma estándar de entrada de ese autómata. Es decir, si yo supongo que el autómata, el input, va a ser un autómata finito determinista, porque es de una forma concreta que yo controlo y no me tengo que preocupar si tiene movimientos, si no los tiene, qué hay que hacer, no. Supongo que va a ser determinista. Y si el usuario no lo mete determinista, no pasa nada, porque yo puedo parchear mi programa y decir, bueno, lo primero que hago es ver si es determinista y si no lo es, aplico el algoritmo que lo pasa a determinista y trabajo con él. Pues por eso es muy importante que existan formas normales de estructuras, porque son formas estándar y yo puedo suponer siempre que cuando aparezca uno de esos va a estar en esa forma. Porque si no lo estuviera, sé pasarlo. Bueno, pues en gramáticas hay varias formas normales. Nosotros estudiaremos una, que se llama la forma normal de Chomsky. Y aquí tenéis la definición. Bueno, voy ya. Aquí tenéis la definición de cuándo se dice que una gramática está en forma normal de Chomsky. La definición es en base a cómo son sus reglas o sus producciones. A ver, una gramática está en forma normal de Chomsky cuando cualquier regla de la gramática responde a uno de estos dos patrones. O bien es de la forma variable, flecha y exactamente dos variables, ni más ni menos que dos, o bien es de la forma variable, flecha y exactamente un terminal. Pues cuando cualquier regla de una gramática responde a uno de estos dos patrones, se dice que está en forma normal de Chomsky.
ni variable, ni 5 variables, ni una variable y un terminal, ni lambda producciones, ni producciones unidad de la forma variable produce variable, no. Solo de estas dos formas. Esa es la definición. Por ejemplo, aquí tenéis dos gramáticas. La de arriba está en forma normal de Chomsky. Cualquier regla responde a una de esas dos opciones. La de abajo, no. Falla, reglas que fallan, esta. S produce A a S, no es ni dos variables en la derecha ni un terminal. Otra regla que falla, esta. ¿Vale? Son gramáticas las dos, pero la de arriba está en forma normal de Chomsky y la de abajo no. Bueno, pues hay un teorema, que lo tenéis aquí enunciado, que dice que toda gramática libre de contexto que no genere la palabra vacía se puede transformar en una que genera lo mismo, o sea, equivalente, pero que está en forma normal de Chomsky. O sea, todas las reglas son de esa forma. Claro, ¿qué factura vamos a pagar? Pues que la gramática en forma normal de Chomsky, por regla general, tendrá más producciones que la equivalente que no lo está. El hecho de tener que hacer que todas las producciones o reglas sean de esas dos formas y de ninguna otra más, me obliga a que tengo que poner más reglas. Y ya veréis cómo. El algoritmo, por otro lado, ¿por qué dice esto? Que es siempre que no genere la palabra lambda. Porque ya hemos visto que al limpiar gramáticas, si la gramática genera la palabra lambda, esta producción no se podía quitar, porque es la única que permite generar la palabra lambda. Y ya veis que esto no responde a ninguno de los dos patrones de forma normal de Chomsky. Pero excepto esta regla, que aparecería, el resto menos esta, sí que podría estar en forma normal de Chomsky. Entonces, bueno, para simplificarlo, vamos a suponer que no genere la palabra lambda. Pero si la generase, todas las reglas estarían en forma normal de Chomsky, excepto esa que es S produce directamente lambda. Sería la única. Bueno, este es el algoritmo. El algoritmo para pasar una gramática cualquiera a una forma normal de Chomsky es primero limpiar la gramática. Estas tres se pueden resumir en limpiar la gramática. Limpiarla. Como lo vimos. Primero, bueno, aquí habría poner primero quitar inútiles, luego lambda producciones, luego producciones unidad, luego otra vez inútiles y ya estaría limpio. ¿Vale? Entonces, si la gramática está limpia y no tiene lambda producciones ni producciones unidad, las reglas que me quedan, si es de esta forma, si es de la forma variable, produce un solo símbolo, pues ese símbolo x1 tiene que ser un terminal. ¿Por qué? Porque si fuera una variable, sería una producción unidad y la gramática, por lo tanto, no estaría limpia. O sea que en una gramática limpia, todas las reglas de la forma variable producen un solo símbolo, una sola cosa. Esa cosa tiene que ser un terminal. O sea que una vez limpia, las reglas cuya parte derecha es una sola cosa, ya estarían en forma normal de Chomsky. Pero las otras no. Entonces, ¿cuál sería la primera fase? Una vez la gramática limpia, el pasar a forma normal de Chomsky tiene dos fases. Dos. Primera fase. El tratamiento de las reglas de esta manera, donde M es como mínimo 2. O sea, reglas tales que cuya parte derecha tienen como mínimo 2 símbolos. Porque los que tienen uno, acabamos de ver que al ser un terminal,
ya están en forma normal de Chomsky. Luego hay que arreglar las que tienen como mínimo 2. Primera fase. Cada vez que un X u Y sea un terminal, digamos A, creo una nueva variable que llamo X mayúscula sub A, añado una nueva regla, X mayúscula sub A, flecha A minúscula, que ya veis que está en forma normal de Chomsky, y reemplazamos el X u Y, en este caso el A, por la variable X u A en esta parte derecha. Es decir, en esta parte derecha, todos los elementos que no sean variables los reemplazamos por una variable y generamos una nueva regla de manera que esa nueva variable represente solo el terminal correspondiente. Por ejemplo, mirad, aquí tengo arriba una gramática que ya veis que no está en forma normal de Chomsky. No lo está. Tiene producciones, estas dos, que no son dos variables. Esta tampoco. Mira, esta sí. Es verdad. Y estas también. Las que están subrayadas no están en forma normal. Pues, ¿cómo sería la primera fase en esta gramática? Pues la primera fase sería este A que aparece aquí, genero esta nueva producción y cambio el A por el XA. Aquí lo tenéis. Por el XA. Y lo mismo aquí. Este A que aparece aquí por el XA. El mismo XA porque es la misma variable. Este no. ¿Por qué? Porque ya está en forma normal de Chomsky. Pero esta B, ya está. Esta B que está aquí, por XB. Esta B, también por XB. Y en todas las reglas en las que aparece un terminal que no esté solo, pues XA, XA, XB, XB. Y eso sí, estas dos nuevas reglas, que el XA va a la A y que el XB va a B. Como el XA solo va a la A y el XB solo va al B, pues es fácil ver que esta gramática y esta son equivalentes. ¿Por qué? Aquí tengo A minúscula, perdón, aquí tengo XA, AA, pero es que el XA solo puede ir a la A. Entonces, se ve que esta gramática de abajo es equivalente a la de arriba. Eso se ve. ¿Lo veis? Sí. ¿Qué hemos conseguido? Parece que no mucha cosa, pero hemos conseguido, fijaros lo que hemos conseguido. Hemos conseguido, en esta de abajo, que todas las reglas sean de la forma. O bien ya están en forma normal de Chomsky, o bien, si no lo están, lo que hay en la parte derecha son todo variables. Todo variables. Algunas en forma normal de Chomsky, otras no. Pero todas las reglas, la parte derecha, o bien es un solo terminal, o bien son todo variables. Porque lo que en las partes derechas que había algún terminal que no estaba solo, lo hemos convertido en variable. Luego hemos conseguido la primera fase, que es obtener una gramática equivalente en la que las partes derechas o ya está en forma normal de Chomsky, o si no lo está, la parte derecha son 3 o más variables.
Entonces me queda la segunda fase. ¿Cómo convertir en forma normal de Chomsky las reglas cuya parte derecha son 3 o más variables? Porque son reglas de esta forma. A, x1, xm. Pero si m es igual a 2, son 2 variables y ya está en forma normal de Chomsky. Tengo que preocuparme de estas reglas. A produce x1, xm. Insisto en que todos son variables después de la fase 1, pero con m mayor que 2. Bueno, pues esto se hace, y aquí tenéis un ejemplo concreto con el A produce B, C, D, B, C, E, se hace encadenando. Es decir, en fases, en cascada. Primero, de A voy a B1, a BY1, 2 variables. Pero Y1 es nueva. Y la B esta, que acompaña a Y, es esta primera B. Es decir, que el C, D, B, C, E tiene que salir del I1, que es variable nueva. Pero lo hago en cascada. Y 1 produce C. Esta C es esta. Y luego una variable nueva, I2. Que de I2 tiene que salir el D, B, C, E. Por eso I2 produce D, que es esta D, y 3. Por eso I3, que es nueva, produce B, que es esta B, y 4. Y como ya solamente me quedan 2, la C y la E, pues ya el I4 no aparece una I5, ya pongo las 2. De manera que aplicando esto en cascada, fijaros, en una primera sustitución tengo A, produce B, I1. Pero de I1 sale C y 2. Luego tengo B, C y 2. Pero de I2 sale D y 3. Luego tengo B, C, D y 3. Pero de I3 sale B y 4. Luego tengo B, C, D, B y 4. Pero de I4 sale CE. Luego tengo B, C, D, B, C y E. Es decir, en todos estos pasos he ido de aquí a aquí, que es esta regla. Y me diréis, ya, pero con la regla esa iba solo en un paso. Aquí has necesitado 1, 2, 3, 4 y 5. Digo, ya, pero es que claro, si me exiges que las reglas en su parte derecha solo pueden tener 2 variables, pues para conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesito más pasos. Si son más cortos, necesito más. Entonces es lo que se paga, pero ¿qué ventaja tiene? Que estas reglas, ya están todas en forma normal de Chomsky. Luego la segunda fase, lo que tiene que hacer es transformar estas reglas en este conjunto. Y se ve que lo de arriba y lo de abajo son equivalentes, generan lo mismo. Y con eso se completa la segunda fase. ¿Alguna duda? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, en el ejemplo que teníamos, que habíamos quedado aquí, fijaros, añadimos las producciones y su 1 produce AA y su 2 produce BB para después sustituir de esta manera. El AA este va a quedar sustituido por I1. El BB este por I2. Esto, como vuelve a ser AA, reutilizo I1. Y aquí reutilizo I2.
De manera que la gramática queda así. Y su 1, y su 2, ¿veis? Esta gramática, todas las reglas son de la forma variable produce terminal o variable produce dos variables. Y he tenido que crear estas reglas y he tenido que crear estas variables, estas 4 variables, para que todo encaje y sea equivalente. Pero ya está en forma normal de Chomsky. Suele ser muy fácil este algoritmo, ¿eh? Suele entenderse muy bien porque pasar algo a forma normal de Chomsky suele ser muy sencillo. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer este ejemplo. Voy a pasarlo a la pizarra y vamos a hacer este ejemplo concreto. Es decir, voy a poner aquí la gramática. S, B, A mayúscula, O, A, B mayúscula, O, A mayúscula, B mayúscula, A, S. Y de la viene B, A, S, A, o A, B. Y del B, A, B, B, S, B y A, B, A. Esta es la gramática. Evidentemente no está en forma normal de Chomsky. Tiene reglas que nos responden a parte de derecha dos variables o parte de, y hay otras que sí están. Esta está, pero no todas. Entonces, primera opción, comprobar que está limpia. Ya os digo yo que sí, pero bueno, si os dais cuenta, todos los símbolos son vivos, la B es vivo, la A también, la S si es la B también y la A, todos son accesibles, no tiene símbolos inútiles, no tiene lambda producciones, como se puede ver, y no tiene producciones unidad, como también se puede ver. Luego podemos decir ya que esta gramática está limpia. Bueno, fase 1. Fase 1 es, voy a sustituir las variables en aquellas reglas que no aparecen ellas, los terminales en aquellas reglas en las que no aparecen ellos solos en su parte derecha, por variables. Entonces tengo S produce XB por esta B, A. O también XA por esta A, B. Ahora, A mayúscula, B mayúscula, y esta A, pues ya que tengo el XA, no voy a poner otra, XA y S. Y tengo ya todo variables en las partes derechas. Voy con la segunda. A, XB, AA, XA, S. Aquí no hay que poner XA, porque estaría generando una producción unidad. Y además, no hay que ponerla porque en este caso, esta ya está en forma normal de Chomsky. Es un único terminal, ¿vale? Ya está. Ahora, la siguiente no, porque son dos terminales. No está en forma normal de Chomsky. Pues hay que poner XA, XB, porque son dos terminales, no uno. Y luego en el B, pues es XA, BB, XB, S. Aquí B, porque ya está en forma normal de Chomsky, y XA, B, XA. Y que no se me olvide añadir dos reglas debido a las variables que he generado. XA produce A y XB produce B. Pues esta gramática que está fuera del recuadro es equivalente a la de partida. Hemos aplicado la primera fase y todas las reglas son de la forma o bien variable produce un terminal o bien variable produce una cadena de variables de 2 o mayor. ¿Hasta aquí todo claro?
¿Está claro todo? ¿Todo claro? Sí. Vale. Pues vamos a la segunda fase, que es convertir estas reglas, desarrollándolas, esta, y esta, que tienen 3 o más variables, desarrollarlas para que se conviertan en reglas varias, pero con solo 2 variables. Las otras no, las otras, al tener, las que tienen 2 variables ya están en forma normal de Chomsky. Pues voy a ir desarrollándolas en la hoja siguiente. Voy a empezar por la S. S produce XBA. No hay que desarrollarla. Ya está en forma normal de Chomsky. Seguimos. S produce XAB. Ya está en forma normal de Chomsky. Pero ahora viene esta, que tiene 4. Aplicando la fase 2, será S produce A y 1. A y 1. Variable nueva. Pero de I1 tiene que salir esto. Luego 1 y 1 produce B y 2. Y 2. Y de I2 tiene que salir XAS. Como son solo 2 ya, y 2, XAS. Y ya hemos desarrollado con esto y con esto esta red. ¿De acuerdo? Ya no hay más S producciones, voy con la A. A produce XBAA. Pues A produce XB, pero el AA no sale de I1, no sale de I2, pues hay que crear una nueva I3. Y I3 producirá AA. Y ya tengo desarrollado XBAA en 2 reglas en forma normal de Chomsky. Esta ya está. Ahora, XAS. Esta ya está en forma normal de Chomsky. Pues A produce también XAS. Voy para atrás. A ya está en forma normal de Chomsky. A produce también A. Y luego me queda XA, XB. Pues también está en forma normal de Chomsky. Y ya tengo en forma normal de Chomsky todas las A producciones. Me falta B. B. XA, BB. No está en forma normal de Chomsky. Hay que desarrollarla. Pues es XA, miro. Ni 1, ni 2, ni 3 producen BB. Si aquí en vez de I3A fuese BB, podría poner aquí otra vez I3. Pero como no hay ninguna que pueda aprovechar, en el algoritmo pongo I4. Y luego I4 va a B, B. Y ya tengo desarrollada. XBS. Pues aquí. XBS. Ya está en forma normal de Chomsky. Y P. Pues aquí. B. Y finalmente XA, BXA. Son 3. Pues tengo que sacar la XA y un I. XA y un I, ¿cuál? Pues el I5. Porque es un nuevo, ninguno de los anteriores me sirve, y 5, que es BXA. Y 5, BXA. Y ya he desarrollado todas. Que no se me olviden estas dos, que ya estaban de antes. XA, A, XB, B. La gramática que tenéis ahí, con todas esas reglas, ya veis. Todas son de la forma variable. Produce un terminal o variable,
produce dos variables. Estrictamente y exactamente dos variables. Y veis que está en forma normal de Chomsky. ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? Pregunto una vez más. ¿Está claro esto? ¿Habéis entendido el método? Sí. Mirad, en la propia diapositiva donde he cogido este ejemplo, la diapositiva 59 de los apuntes que están en el campus virtual, también pregunta, un problema que pregunta es dar una gramática libre de contexto en forma normal de Chomsky que genere el conjunto de las palabras que conocemos muy bien, A a la N, B a la N, tal que N estrictamente positivo. O sea, mismo número de As que de Bs, primero todas las As y luego todas las Bs y por lo menos una A y una B. Bueno, pues pide una gramática que genere esto en forma normal de Chomsky. Nosotros ya hemos construido muchas veces una gramática que genera esto. ¿Cómo lo haría? Pues yo la construyo. Como mejor me salga, en la forma que sea, pues la que hemos visto ya, ASB o AB. Esta es la gramática que genera ese lenguaje. La hemos visto muchas veces. Ya vemos que no está en forma normal de Chomsky, pero sí que es una gramática que está limpia. Todos los símbolos son vivos, el S, que es lo que tiene. Todos son accesibles, el S y el A y el B. Ahora, ¿cómo pasaríamos esto a forma normal de Chomsky? Pues nada, lo aplico. Fase 1. S produce XA, S, XB o XA, XB. Y XA va al A, XB va al B. Fase 1. Las reglas son todas, o bien variable produce un terminal, o bien variable produce una cadena de variables. Vale. Fase 2. Hay reglas que no están todavía en forma normal de Chomsky. Las desarrollo. S produce XA y 1. Voy a poner mejor. XA y 1. Y 1 S XB. Y luego S produce XA XB. Y luego, ya acabé de desarrollar esa, XA produce A, XB produce B. Esta gramática es equivalente, genera A a la N, B a la N, N positivo, y primero As y luego las Bs. ¿Qué ventajas tiene una gramática en forma normal de Chomsky? Bueno, pues una de las ventajas es que evidentemente para programar, para hacer algo con ella, siempre es bueno suponer que estamos en esa forma porque, por ejemplo, para generar una palabra, el árbol siempre es un árbol binario. Mirad, si yo voy a generar en la de la derecha AA, BB, pues tendría que generar primero con S, tendría que generar AABB sería X. Bueno, XA, S, XB sería S genera XA y 1. De X1, de Y1 generaría, bueno, de esto generaría el A, y de Y1 generaría S, XB. Y ya estoy otra vez en el S. Que volvería a generar ahora directamente XA y XB. Este es XA y XB. Y luego esto al A, esto al A, esto al B, esto al B, y tendría A, B, B. Y es un árbol binario. ¿Por qué es binario? Hombre, porque todas las reglas son de la forma o bien variable produce dos variables o bien variable produce un terminal. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende?
Sí. Entonces, la ventaja que tiene la forma normal de Chomsky es que es una forma conocida, es una forma normal, y si yo quiero hacer cosas sobre una gramática, manipular una gramática y programar algoritmos que manipulen una gramática, siempre es mucho más sencillo asumir, suponer que la gramática está en forma normal de Chomsky. Porque si no, si cada una puede ser de su padre y de su madre, tengo que controlar muchos casos. Incluso a veces estoy descontrolado de tantos casos como puede haber. Pero si digo, mira, da igual cómo sea la gramática, yo voy a suponer que está en forma normal de Chomsky. Porque si no lo estuviera, si me das una gramática complicada que no lo está, yo la paso a forma normal de Chomsky. La paso. Ahora, ¿qué desventaja tiene, entre comillas, o desventaja el utilizar la forma normal de Chomsky? Pues que la forma normal de Chomsky es más larga. Es una gramática más larga. Podríamos decir que es menos eficiente porque hace más pasos, pero tampoco mucho menos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. No hay dudas en el paso a forma normal de Chomsky. ¿Está todo claro? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Está claro todo? ¿Eh? ¿Hay alguien? Sí, sí, todo bien. Bueno, pues ya hemos acabado lo que pensaba dar hoy. He ido más rápido que en el otro grupo, que es eso, calcular la forma normal de Chomsky de una gramática. Entonces ahora, fijaros, nuevos problemas. Yo os puedo dar una gramática llena de símbolos inútiles, de lambda-producciones, de producciones unidad, más o menos grande, y deciros, calcúlese la forma normal de Chomsky de esta gramática. ¿Y qué tendríais que hacer? Primero, limpiarla. Quitar símbolos inútiles, lambda-producciones, producciones unidad, otra vez símbolos inútiles, limpiarla. Una vez que esté limpia, aplicar la fase 1 del algoritmo de paso a forma normal de Chomsky y cuando la hemos aplicado, a lo que resulta, aplicar la fase 2. Y yo os puedo pedir una gramática en forma normal de Chomsky para cualquier lenguaje. ¿Tenéis que calcularla directamente en forma normal de Chomsky? No. Mira, no se me ocurre una forma normal de Chomsky para este lenguaje, no se me ocurre. Pero se me ocurre una gramática, esta, la he calculado. Bueno, pues cuando la tengáis, esa, aplicáis el algoritmo para pasarla a forma normal de Chomsky y ya la tendréis. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Mira, acabamos 8 minutos antes. Gracias por todo y que tengáis un muy buen día. Si no tenéis dudas, Una pregunta, César. dime. Para el examen del próximo día, el miércoles, entrarían los 2 primeros temas, ¿no? No, pero es que no sé por qué sabéis. Mucha gente me pregunta, lo voy a tener que poner en el campus virtual. Hay 2 exámenes. Uno, que entra el primer tema, que es expresiones regulares y lenguajes regulares, y el segundo, que entra esto. O sea, solo entra, como en el campus virtual, solo entra hasta, o sea, lo de autómatas y lenguajes regulares, nada más. Vale, Lo de muchas gramáticas, gracias. lo de gramáticas es el siguiente examen. ¿Vale? Vale, vale, sí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Pues muy bien. Que tengáis un buen día. Hasta luego. Chaito. Vale, Adiós. chao. Gracias, igualmente.